le decimos que es tan importante? Porque la neurona, todos sabemos que, bueno, tener una corriente eléctrica y manda información. ¿Cómo? Así. Ahora estamos viendo el cómo. El para qué es eso. ¿Sí? Entonces, estas células habitualmente tienen valores entre menos 90 y menos 60 milivoltios. ¿Sí? Depende del tipo de célula que sea, pero nosotros vamos a poner menos 90. Que menos 90 en este caso sería su potencial de membrana de reposo. Siempre la célula cuando está no estimulada, no excitada, está en un valor de menos 90. ¿Entienden todo eso? Están hablando de esa diferencia de polaridad de un lado al otro de la membrana. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a dibujando lo que nos va censando ese relojito del tiempo, vamos a ir teniendo que la célula está siempre en menos 90. Nosotros le hacemos un estímulo. Ya vamos a ver si son químicos, eléctricos, el que sea. Y ese estímulo nos va a hacer que entren algunos iones positivos adentro de la célula. ¿Sí? ¿Cuáles entran primero? Uno de ustedes lo dijo. No, Sodio. Sodio, exactamente. Eso lo vamos a ver en silencio en el muscular, pero entran algunos sodios. ¿Sí? Todavía no entran muchos. O entran por, digamos, pocos canales. Claro, este Y estímulo. esto nos empieza a elevar el potencial, sí. Este estímulo, tanto sea la electricidad, el pH, lo que sea, lo que va a hacer es abrir el canal. Ese es el efector. Abre el canal. Entonces empieza a entrar sodio. ¿Cómo lo vemos nosotros en la gráfica? Se empieza a elevar el potencial de membrana en reposo, que ya no está entrando en reposo, ya está habiendo un cambio mínimo, ¿sí? ¿Vieron gradientes ustedes? Fíjense que el sodio del interior es negativo y el sodio positivo tiende a entrar. Y si hay mucho afuera y poco adentro, también tiende a entrar. Entonces, como la membrana es poco permeable al sodio, el sodio siempre está haciendo fuerza y apenas le abrimos una puertita, entra con toda. ¿Sí? Esa entrada del sodio, que es un catión, ¿sí? Que es positivo, nos va a hacer que el interior sea menos negativo, porque estamos entrando carga positiva. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros, este relojito nos mide la diferencia de potencial, va a ser menor. Y lo vamos a acercar a valores más cercanos a cero, porque va a entrar cargas positivas. ¿Hasta acá me siguen todos? Después de tantos estímulos, vamos a llegar a un punto en que hay un valor que se llama potencial umbral, que es el potencial al cual se abre el canal de sodio y voltaje dependientes. Hay un canal que tiene la capacidad de ser como este relojito. Y saben qué potencial tiene la célula. Entonces, dice, cuando llegamos a menos 60 yo me abro. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a un valor, por ejemplo, de menos 60, lo hago acá. Estos valores cambian distinto de distintos tipos de neuronas, de los músculos, pero ustedes saben más o menos un ejemplo característico. ¿Sí? Cuando llega a este valor, se abren muchos canales de sodio y voltaje dependiente. Es como que la membrana se llena de agujeritos y se hace súper permeable al sodio por un ratito. ¿Sí? Entonces entra tanto sodio de golpe que el potencial se hace repentinamente muy positivo. Y llega a valores más o menos más 30 aproximadamente. ¿Sí? Esos canales de sodio son así. El agujerito por donde pasa el sodio tiene dos puertas. ¿Sí? Una puerta de inactivación y una puerta de activación se llama. Esta está siempre abierta. No siempre, pero vamos a ver. Esta está constitutivamente abierta, digamos. Esa es la que está del lado de adentro de la membrana. ¿Sí? Mira para acá. ¿Sí? Y esta es la que está cerrada siempre, por eso el sodio no puede pasar naturalmente al interior. Pero cuando esta puerta se entera que el potencial es de menos 60, yo le dije que es voltaje dependiente, genera un cambio conformacional en su estructura y se abre. ¿Sí? Hasta ahí tiene que saber, no tiene que saber cómo se abre, no importa. Cambio conformacional. O sea, a menos 60 se abre. ¿Sí? Se abre y queda abierta hasta que llega a valores de más 30 más o menos. Entonces, al valor de más 30, esta puertita que está acá se cierra. ¿Sí? Y esta puerta se vuelve a abrir recién cuando el potencial vuelve a ser de más 90, menos 90. O sea que nos dejó abrir este canal que está abierto hasta acá, y después este canal no va a volver a servir hasta que no volvamos a tener el valor basal. ¿Me siguieron? ¿Entienden eso? Esa fase tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Despolarización. Exactamente, es la fase de despolarización. Es decir, cambia esa polaridad. De estar adentro negativo pasa a ser positivo porque la célula se empieza a llenar de iones sodios, ¿sí? Y entonces ahora, ¿qué tiene que pasar si está tan llena de sodio?
tiene que volver a su estado inicial, porque cada inicio tiene un fin. Entonces ahora va a dar comienzo a otra fase. Otro canal es el que se va a abrir. ¿Cuál es este canal ahora? Pensemos, se llama despolarización porque nosotros acá tenemos como una pila, ¿sí? Un dipolo, ¿sí? Se llama despolarización porque esto se va haciendo menos negativo y esto hasta que llega a cero y después se da vuelta, entonces se despolariza, cambia la polarización. Nosotros, esa polarización fue por entrada de sodio. Ahora nosotros necesitamos hacer que este valor vuelva acá, vuelva a bajar, porque nosotros necesitamos matar la metasa y no vamos a despolarizar y que quede todo así. ¿Sí? Tenemos que volver a ordenarlo. ¿Cómo podemos hacer para volver a repolarizar la célula? Abriendo canales de potasio. Sí. Perfecto. ¿Por qué? Salir. Porque saliendo potasio que es positivo y ahí entra la bomba só de potasio. ¿Por qué el potasio sale si es positivo? Porque tiene que repolarizar la membrana. ¿Pero no te parece que si el interior de la membrana es negativo, el potasio se tiende a quedar? ¿Cómo? Si el interior de la membrana es negativo, ¿el potasio se tiende a quedar? No, ahí va por su gradiente de concentración. Sí, y también en realidad estás con trampa, porque en ese momento el potasio sale del interior de la membrana es positivo. Sí, no, ahí... Entonces el potasio, que generalmente tiende a salir igual, ¿sí? Porque ahí está muy concentrado adentro y poco afuera. Pero en ese momento de despolarización, también el interior es positivo y también lo empuja más para afuera, más que lo habitual. Porque estamos hablando que la membrana de por sí es mucho más permeable al potasio que al sodio. Entonces, si ya la célula está llena de cargas positivas y la permeabilidad es mucho mayor al potasio, ¿quién va a salir primero? El potasio. El potasio. Además, estamos hablando que el sodio está más concentración afuera. Entonces, por diferencia de concentración, el sodio va a tender a entrar. Y el potasio, como está tan lleno y hay tanta permeabilidad en la membrana, va a empezar a salir. ¿Sí? Entonces, ahora empieza la segunda fase que se llama repolarización. O sea, nosotros teníamos el potencial de membrana en reposo. Llega un potencial de acción. Me la despolariza. Si es despolariza, me cambia la polaridad. De negativo pasa a ser positivo. Y ahora necesito volver a polarizar, es decir, a repolarizar. Voy a necesitar que el potasio salga. ¿Sí? Entonces, la primera fase dijimos... Yo se lo estoy notando. Perfecto. La despolarización se da por la apertura de los canales de sodio. ¿Sí? Así se llega como por lo menos un resumencito. Si estos tecnólogos se los toman así. En la segunda parte, como dijo Manu, el valor de potencial baja. ¿Por qué? Porque sale catión. Si entra positivo, si sale positivo, o sea, si sale carga positiva, se va a hacer más negativo el interior, ¿o no? ¿Sí? Entonces, nos tiende a venir hasta los valores basales. Entonces, esta segunda parte se llama, ¿cómo dijimos? Repolarización, porque vuelve a tener su polarización habitual la célula. ¿Sí? Lo anoto acá. ¿Siguen hasta ahí? Acá vamos. ¿Qué pasa? Nosotros si tenemos menos 90 acá, vamos a ver que el potencial baja un poquito más que menos 90. Es tanto el cambio que sufre la célula de que entre un ion, de que se salga el otro, que llega a un punto que se pierde un poco más del potasio que debería perder. Entonces el valor, es decir, el voltaje del potencial, en vez de llegar a menos 90 va a bajar un poquito más. ¿Por qué? Porque se sigue perdiendo potasio acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo el potasio sale por canales que son parecidos a esos, pero en vez de tener dos tapitas tiene una sola. ¿Sí? Que es una tapita que está cerrada y cuando llega a más 30 se abre. Y cuando llega a menos 90 se empieza a cerrar, pero es lenta. Es como si vos vas en un auto viejito y cuando vos sabés que te frenas en una esquina y apretás los frenos, pero terminás frenando en un cuarto de cuadra que sigue. ¿Sí? Entonces como que cuando llega acá dice, bueno, arrancamos a cerrarnos, pero tarda en cerrarse y siguen escapando potasio mientras tarda en cerrarse. Pues la membrana sigue permeable, entonces se nos hace un poquito más negativo de lo habitual. ¿Y qué les parece que va a actuar ahora? Exactamente, la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a favor o en contra del gradiente. ¿Un transporte activo? Pasivo. Activo, porque utiliza energía, como bien tiene su nombre la bomba, es sodio-potasio ATPasa. Consume ATP para hacer ¿qué? Sacar, ¿qué iones? Sodio y entra potasio, es decir, yo necesito que mis valores de potasio se restablezcan. Y yo tengo excesiva cantidad de sodio.
Entonces voy a sacar 3 sodios, ¿sí? Y por cada 3 sodios que saco voy a entrar 2 potasios. Entonces van a ver, como bien Mañaca lo graficó, que este potencial va a empezar a elevarse. ¿A qué niveles? A los niveles basales de su normalidad, que van a ser ¿de cuánto? De menos 90 milivoltios, ¿sí? Acá estamos hablando de la excitación, más que nada, de un tejido muscular. En el sistema nervioso, entre la unión dendrita y dendrita, hablamos más o menos de un voltaje de menos 70. Es un poquito menor, para que tengan una idea. ¿Se entiende? Acá yo conseguí polarización, se llama IVA porque está más polarizado que lo habitual. ¿Sí? Así lo vamos a razonar y les queda más fácil. Y se da por el cierre lento de los canales de potasio y lo vuelve a restaurar la bomba sodio potasio. ¿Sí? ¿Entienden este proceso? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, si esta célula vuelve a recibir? Y después la célula queda en el potencial de membrana de reposo. ¿Sí? Ahí sí que la después. Lo van a ver en el libro así: potencial de transmembrana a reposo. Esa es la abreviatura. Y acá le anoto para que se llene que está determinado por la permeabilidad de la membrana de potasio por la sodio de potasio. Así que sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si esta célula vuelve a recibir un nuevo estímulo? ¿Qué les parece? ¿Se puede volver a despolarizarse así tan rápido? Bueno, en todas las células se habla que hay un factor de seguridad. Es decir, un valor del voltaje por el cual yo necesito pasar para que la membrana se despolarice. ¿Sí? Este valor umbral, que lo van a leer en todos lados, el umbral de es un límite. Es decir, si el estímulo llega a ser lo suficientemente intenso para cambiar este voltaje de menos 60 a menos 60, se va a producir. ¿Sí? Pero no todos los estímulos tienen esa posibilidad y esa característica de ser tan fuertes. Entonces se habla de estímulos que producen potenciales locales, que era otra de las preguntas que tienen, o subumbrales. Es decir, solamente me van a hacer cambios del potencial de membrana en reposo leve. Del otro lado. Un estímulo que no lleva al umbral. Tiene una pequeña despolarización, pero vuelve a valores basales. ¿Por qué? Porque no lleva al umbral, que se abren los canales de sodio voltaje dependiente. No llega a cambiar tan fuertemente este potencial como para que se dispare. Entonces, estos potenciales subumbrales dependen del pico, se pueden sumar. Es decir, si un estímulo actúa y actúa repetidamente y prolongado en el tiempo, estos potenciales subumbrales se pueden ir sumando, hasta que llegue un punto que me toque en el valor umbral. Y ahí producir el potencial de acción. ¿Entienden? Bien. Ahora, sí. Esta sumación puede ser temporal, como dijo ella, que sí, Tiempo. repetimos rápidamente 2 estímulos, se van a sumar, porque no llega a volver a valores basales que ya está volviendo. ¿Sí? También puede ser una sumación espacial. Si en 2 lugares muy cerquitas nosotros hacemos un estímulo, se van a sumar también y va a ser más fácil que lleguen al valor umbral. ¿Se entiende? Sí. Una vez que se dispara el potencial de acción, volvemos acá, ¿a ustedes les parece que puede actuar un nuevo estímulo? Más o menos. ¿Dónde? ¿Cómo? Una vez que se dispara este potencial de acción, ¿ustedes creen que puede volver a actuar un estímulo y volver a reexcitar esta célula? Sí. ¿En qué etapa? ¿En qué parte? La repolarización. Exactamente. Uno habla de 2 periodos. Periodo refractario relativo, ¿lo escucharon? Y periodo refractario absoluto. Anótenselo porque esto también es importante. El periodo refractario relativo va a ser, como bien dijo el compañero, es hasta 1/3 de la repolarización, hasta más o menos acá. Bueno, tendría que darme un segundito. Es hasta 1/3. A partir de acá, hasta la repolarización, el periodo refractario es relativo. De este lado, de este tercio de la repolarización hacia allá, es decir, toda la despolarización y hasta la primera parte de la repolarización, no se va a poder generar un estímulo. ¿Por qué? Porque esa es la que este potencial es del todo o nada. O se produce o no se produce. Si ya se produjo, es decir, si ya llegó al valor umbral, ya no se puede reexcitar la célula. ¿Por qué? Porque todos los canales de sodio están abiertos. ¿Entienden? No puedo volver a abrir más canales si ya están todos abiertos. Entonces este periodo se llama periodo refractario
refractario absoluto, en el cual ningún tipo de estímulo puede volver a excitar la célula. Por el simple hecho de que ya están todos los canales abiertos. ¿Entienden? ¿Siguen? Es mucho más. ¿Sí? Es mucho, pero tratamos de dárselo lo más simple para que se lleve lo más importante, ¿sí? Mejor cuando lean el libro van a ver algunas cositas más, pero esto es lo que estamos jerarquizando. Así cuando llegan al libro por lo menos saben de qué estamos hablando. Yo leí algo que ahí que se aplica la ley de todo o nada. La ley del todo. Eso, ahora aplicamos eso, las características de los tipos de potenciales. Antes, para el tipo refractario, acuérdense que también estos canales se activan. Entonces, si este tapita, digamos, recién se vuelve a abrir cuando llegamos a valores basales, aunque nosotros lo estimulemos cuando está bajando acá, no se van a abrir tanto. ¿Se entiende? Porque el canal ya está cerrado y aunque nosotros le hagamos un estímulo eléctrico, mecánico fuerte, los canales están cerrados, inactivados, no van para ningún lado, ¿sí? Porque esos canales dependen del potencial. Exactamente. Como decía Mani, en el segundo periodo ya los canales de sodio, algunos se empiezan a cerrar, porque el sodio ya entró y ya se concentró bien en el interior. Entonces algunos canales tienen esa posibilidad de poder abrirse, al ser voltaje dependiente, según el estímulo, volver a abrirse y que vuelva a entrar el sodio. ¿Lo entienden? Entonces, vamos a hacer una secuencia que ustedes nos digan. ¿Qué es lo primero que ocurre? El potencial de membrana está en reposo, llega un estímulo. ¿Qué canales se abren? Los de, fuerte, sodio. Se dispara, si llega a un valor umbral, el potencial de acción. Llega a un punto en el que ya la célula adentro está demasiado positiva y ¿cuáles canales se van a abrir? Potasio, exactamente. Se pierde el potasio, la polaridad empieza a disminuir, a bajar. Pero llega un punto que se pasa de rosca. ¿Y ahí quién me va a actuar? La bomba sodio-potasio. ¿Qué va a hacer? Saca Fuerte todo. Saca sodio y entra potasio. Entonces el potencial de membrana se me vuelve a restituir, ¿sí? A su nivel o valor inicial. Bien. Ahí está. Y ahora vamos a ver algunas características del potencial de acción y el potencial local. ¿Sí? El potencial local sería ese chiquitito que hicimos ahí, que no llegó al valor umbral. El potencial de acción es siempre igual, ¿sí? No es que nosotros con un estímulo más grande vamos a llegar a valores más altos, ¿sí? Eso por eso lo van a leer como la característica de todo o nada. Si no hay potencial, pasa eso y listo. Si hay potencial es siempre igual la curva, ¿sí? Porque depende de como dijimos, de los distintos valores que va alcanzando la membrana y de la apertura cierre de los canales por voltaje, ¿sí? Entonces, si los potenciales y la amplitud son siempre iguales, la amplitud es el largo que puede llegar a alcanzar el potencial, ¿sí? La diferencia de... ¿Cuán intenso puede llegar? Sí, siempre igual. ¿Cómo, cuando yo me pincho, cómo sé si me está doliendo poco o mucho? ¿Se entiende la pregunta? Porque si a nosotros no es lo mismo meter un dedo en agua tibia y sentir que está caliente, o meter un dedo en aceite hirviendo, lo sacas rápido. Y las dos formas de transmitir electricidad, informaciones a través del potencial de acción. Una intensidad Pero claro, que la intensidad es siempre igual, porque sabemos que a menos 30 se corta. Ah, más 30, perdón. Yo dije menos. Más. Lo que pasa acá, la forma de transmitir información es como un código Morse. ¿Vieron el que hace el ruedito? Bueno, es más o menos lo mismo. Acá en realidad lo que no varía, o sea, el ruedito no varía, que es nuestro potencial de acción. Varían los intervalos. Entonces un estímulo más fuerte va a dar un potencial seguido atrás del otro. Y un estímulo más despacio va a dar más espacio entre los potenciales. ¿Sí? La frecuencia de los potenciales es lo que nos codifica la intensidad del estímulo. ¿Entienden eso? Cuanto más frecuente, cuanto más me estimule el receptor, más información se envía, entonces más fuerte va a ser el potencial de acción y más repetitivo. Entonces esa es una señal de alarma que me hace que sacar el dedo, ¿sí? Pero si igual metemos el dedo en una vaso de agua tibia que no está tan caliente, el potencial es igual si nosotros lo dibujamos. Porque el potencial es toda nada. Si llegamos a valor umbral, se dispara el potencial entero, no se dispara a medias. Si no llegamos a valor umbral, no se dispara. Por eso es toda nada y la amplitud es siempre igual, ¿sí? Lo que va a cambiar según la intensidad del estímulo va a ser la frecuencia de descarga del potencial. ¿Acá estamos? En cambio, los potenciales locales, sí. Potenciales estos, ¿sí?
Sí, tienen sumación temporal o espacial y a estímulos más grandes se van a despolarizar más. Porque nosotros vimos que esos potenciales dependen pueden ser a través de estímulos eléctricos o mecánicos, ¿sí? O químicos también. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, a lo mejor un estímulo, ahora vamos a ver químico en sinapsis, ¿sí? Un estímulo químico es que hay un canal de sodio, por ejemplo, que lo toca una molécula específica en un receptor y ese receptor es como una llave que lo abre, ¿sí? Pero nosotros si tenemos pocas moléculas va a abrir pocos canales, si le damos muchas moléculas va a haber muchas llaves para abrir un montón de puertas, ¿se entiende? Entonces ahí vamos a poder entrar un poquito de sodio o mucho sodio y eso nos va a hacer que ese potencial sea más amplio o menos amplio hasta que llegue a un umbral y ahí se descarga el potencial de acción que es siempre igual. ¿Sí? Pero entonces sabemos que los potenciales locales tienen sumación temporal y espacial, como dijimos, y la amplitud depende del estímulo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Entienden más o menos cómo es el proceso? Bueno, esto es lo importante que ustedes se tienen que llevar del laboratorio anterior o anterior. ¿Sí? Esos 4 números de memoria. ¿Lo tienen todo anotado? Razónenlo, estudien los canales. Si lo razonan es siempre más fácil. Pero eso no lo podemos saber. ¿Sí? Es la base del estímulo neuronal, muscular. ¿Sí? Después van a estudiar, ahora nosotros vamos a dar para que no se mareen, que este potencial de acción en otro tipo de células va a variar. En vez de ser una curva y bajar, se va a mantener un poquitito. Para posibilitar que el músculo que está estimulando se contraiga por un tiempito más determinado. Eso pasa en el corazón, que después lo van a ver. Pero este es el potencial de acción tipo, ¿sí? El otro día cuando estábamos la semana pasada en el seminario, cuando uno habla de una neurona tipo, una célula tipo, un proceso tipo, es hablando de un tema generalizado. O sea, lo que pasa generalmente en un potencial de acción. Después tiene un montón de variantes, ¿sí? Pero después lo van a ir estudiando. Ustedes quédense con esto. Ahora vamos a ver un tema de hoy, ¿sí? De sinapsis. ¿Puedo borrar? No. ¿Copiaron más o menos? ¿Borro? Dale. Ahora sí, vamos a ir haciendo más ida y vuelta porque ustedes hacen las preguntas. ¿Qué es una sinapsis? ¿Solamente entre dos neuronas? Apretado primero la pantalla se enfoca. ¿Pero solamente neuronas que terminan una sinapsis? Sí, para el de... ¿Solamente una neurona, muchas neuronas? Con el de volumen se amplía. ¿Qué más? Esta. Neurona músculo y otro más. Ganglio, perfecto, muy bien. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la sinapsis como la unión entre dos células especializadas, ¿sí? Que puede ser neurona-neurona, neurona-músculo, neurona-ganglio. Siempre hay una neurona, así o así, las dos tienen que ser neuronas. ¿Me siguen hasta acá? Está bien, después la mando al grupo. ¿Puedo borrar? Sí. Ay, necesito tomar agua. ¿Para qué sirve la sinapsis? ¿Para qué existe la sinapsis? Para que cumpla las funciones del cuerpo. Para que se cumplan las funciones del cuerpo. Si hablamos de una comunicación, ¿qué envía? Información. Envía información. ¿Y cuándo ocurre la sinapsis? ¿De qué manera envía la información? ¿Y el punto de vista gracias a qué se puede pasar? Ese estímulo que desencadena. Potencial de acción, ¿sí? Para que vayamos integrando, para ver, vamos poniendo piezas de un rompecabezas para entender cómo nosotros podemos recibir estímulos de comunicación. Siempre que estudien, pregúntense el porqué de todo. El porqué y el para qué. Esto para qué sirve y cómo pasa. De ahí se van a ir armando la película en la cabeza, digamos, ¿no? ¿Vieron esto de esto? ¿De neuronas? Más o menos. No. ¿Es rápido? No. Una neurona tiene una forma bastante característica, ¿sí?
tiene un soma o cuerpo, donde está el núcleo y sus organelas, tiene unas prolongaciones que se llaman dendritas. ¿Lo vieron esto? Sí. Y tiene un axón. ¿La información en qué sentido va? Perfecto, ¿sí? Las dendritas son centrípetas y el axón es centrífugo. ¿Sí? La sinapsis se va a dar entre el axón y la dendrita de la neurona que viene, o del músculo, o digamos la glándula. ¿Sí? Entonces, si nosotros, volviendo a repasar, desencadenamos un potencial de acción, ¿sí? Los estímulos van a llegar a las distintas dendritas. Vamos a tener estímulos positivos, estímulos negativos, más estímulos positivos. Y si los estímulos positivos son más que los negativos, vamos a llegar al valor umbral. ¿Sí? Acuérdense que estos estímulos son aperturas chiquitas de distintos canales. O las inhibiciones son aperturas chiquitas de canales, por ejemplo, de aniones, que entren a la célula y lo hagan más negativo, entonces para que a nosotros nos cueste más. ¿Sí? Entonces lo paso para arriba para que sepa que existe. Después voy a dar el libro y cualquier duda que tenga la voy a traer la clase que viene. Así generalizamos un poquito, ¿sí? Entonces, si los estímulos llegan a hacer que el potencial de esta neurona, que es menos 90, llega a menos 60, llega al umbral, se va a descargar un potencial de acción que arranca acá, ¿sí? En el cono axónico se dice que arranca. Porque acá están los canales de sodio y voltaje dependientes. ¿Sí? Y el potencial de acción se puede transmitir en el espacio, digamos, o sea que cuando se despolariza un pedacito del axón, el pedazo al lado también se va a hacer más positivo, y eso va a ser como una corriente y un efecto dominó. Si nosotros arrancamos un potencial de acción acá, se va a propagar hacia ambos lados, ¿sí? Y las células, vieron que algunas tienen mielina, otras no. La mielina sirve porque donde está la mielina no se puede desencadenar el potencial de acción. Se lo voy a hacer un dibujitazo, se lo hago bien por arriba para que sepan que existe y después lo vean. Porque si nos ponemos finos, a lo mejor se nos va la clase y no vamos a ver las otras cosas que también son importantes. ¿Sí? Entonces, si nosotros esto es un axón, vieron que está la célula de Schwann que tiene mielina, ¿no? ¿Decían? La mielina es como la parte negra del cable, un aislante, para que no haya interferencias eléctricas, por ejemplo. Entonces, si nosotros desencadenamos un potencial de acción acá, ¿sí? Que esta membrana la despolarizamos, por acá adentro viaja la positividad hasta acá, y esta positividad hace que acá alcancemos valores umbrales y se descarga otro potencial de acción acá, que nos hace que también esta electricidad viaje por adentro, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos esta mielina, si lo dibujo abajo, tuviéramos que descargar un potencial de acción por toda la membrana. Y eso es más lento, porque tenemos que abrir y cerrar canales, abrir y cerrar canales, abrir y cerrar canales. ¿Sí? Entonces, lo que hacía la mielina es hacer un estímulo saltatorio. ¿Sí? Que va a dar estas uniones entre pedazos con mielina se llaman nódulos de Rambier. ¿Lo escucharon? Ah, perfecto. Entonces, viajan los cationes por el líquido, o la positividad, digamos, la carga, el estímulo por el líquido, pero no tiene que generar un potencial en todas las porciones de la membrana. Eso no va a hacer que el estímulo o la velocidad de conducción de esa fibra sea más rápida. Se va a que las fibras con mielina y que tienen el axón más ancho van a ser más rápidas que las fibras sin mielina o con el axón más corto. La mielina, para compararla, es como el plástico de un cable. Lo que hace es aislante, recubre, ¿sí? Entonces, donde hay mielina no hay potencial de acción, ¿sí? Pero sí puede viajar por el interior de la célula la carga, hasta que llega la pequeña porción sin mielina y ahí desencadena otro potencial. Se regeneran los nódulos de Rambier, ¿entienden? ¿Sí? Esto, por ejemplo, no lo habían graficado, ¿no lo habían visto? Ah. ¿Y el cambio del potencial a lo largo del axón? No. Bueno, eso traten de leerlo. Con estas bases yo creo que ya, por lo menos habiendo visto el tema, le va a ser más fácil ir al libro. ¿Sí? Cualquier duda, viene a la clase que sigue y las plantean. ¿Sí? Si no se queden con dudas. Ahora respiren, refresquen un poquito la cabeza y vamos a ver unión neuromuscular. ¿Sí? Acá estamos hablando entonces del potencial que se transmite por el axón de una neurona y que va a llegar al botón sináptico o a la terminal nerviosa. Dijimos que esto se puede conectar con otras neuronas, ¿sí? Con un ganglio o con una fibra muscular, ¿sí? Entonces, acá chiquitito, perdón por el fibra
miofibrilla, ¿sí? ¿Entienden? A esto se le llama unión neuromuscular, que es lo que vamos a ver hoy, que es el tema de este laboratorio. Bien, si nosotros hacemos un cortecito acá, es decir, aumentamos para ver un poquito más adentro, vamos a encontrar esto. Cada miofibrilla, generalmente, va a estar inervada por un botón sináptico, ¿sí? Este es el axón que veríamos acá. Entonces, acá por dentro, ¿cómo va a estar el potencial? ¿Cómo vimos que está dentro? Positivo. ¿Cómo está dentro el potencial de membrana en reposo? Negativo. Afuera, positivo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos un estímulo en esta neurona que produce una despolarización. Entonces, este potencial se va a invertir. Va a empezar a ser positivo por dentro, ¿sí? ¿Sí? Este viaja y va a llegar al botón sináptico, donde va a encontrar ¿qué? Otros canales, que son estos, que también se van a activar por voltaje, ¿sí? Esta despolarización va a hacer que este canal se me abra. En este caso, vamos a hablar de otro ion que va a intervenir. Es el calcio. Perfecto. Para que ustedes se acuerden, el calcio siempre está en los procesos de contracción, de movimiento, de desplazamiento, ¿sí? Entonces, acá mientras el calcio también va a ser un proceso de desplazamiento, de movimiento adentro de la neurona, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a unir con, ¿qué tenemos acá? Vesículas. ¿Saben lo que es una vesícula? ¿Qué es? Son como burbujitas recubiertas de membrana, ¿sí? Es una porción de membrana que me recubre algo, que me guarda algo, una cajita. Hay ciertas sustancias que no se pueden guardar en vesículas. Esto lo vieron en transporte o en difusión. Que son las sustancias de qué tipo? Lipídicas, esteroides. ¿Sí? Como si ustedes se acuerdan, la membrana estaba formada por fosfolípidos, ¿sí? Entonces yo guardo una sustancia que sea un lípido para difundir, eso va a guardar. Entonces siempre que haya algo guardado, generalmente van a ser proteínas. ¿Y qué tipo de proteínas puedo tener acá? ¿Qué tipo de sustancias están dentro del sistema nervioso? Nosotros le hicimos una preguntita. ¿Qué otro tipo de sustancias puede haber adentro? En este axón, en este botón sináptico. Neurotransmisores. Neurotransmisores, es decir, sustancias que van a intervenir en la comunicación celular a nivel del sistema nervioso. ¿Qué definición pusieron de neurotransmisor? Una pregunta. Exacto. A eso iba. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Ahí llegó? Nosotros. Sí. Pero la estoy buscando. Dale. Se llama neurotransmisor a la sustancia química alojada en el interior de cada botón sináptico. Ellos ayudan a traspasar la información de una célula a otra. Fue todo lo que pusimos. ¿Sí? ¿Y las características? ¿Encontraron? Así, pero no la llegué a copiar. Hasta ahí no Las llegué. características yo se las digo ahora, ¿sí? Tiene que ser sintetizada por la neurona, ¿sí? Tiene que estar en el terminal presináptico y ser liberada, esa vesícula que está allá, ¿sí? Y tiene que poseer un mecanismo de sacarlas del sitio de acción. El sitio de acción serían los canalcitos que dibujó Marco ahí abajo, en el terminal postsináptico, ¿sí? O en este caso en la placa motora. Ahora vamos. ¿Sí? Si es un neurotransmisor, si es capaz de excitar el tejido en el que está, yo voy a necesitar un freno para eso. Porque si estimula mucho el tejido, ¿qué puede llegar a pasar? En el caso del músculo, que no pare la contracción, que haya un espasmo, que esté todo el tiempo estimulado el tejido. Entonces yo necesito un paraje. Generalmente, los stops de los neurotransmisores pueden ser por enzimas, que los corten, los degraden, ¿sí? Por degradación, porque se recapten, ¿sí? Se reabsorban o que dispongan a otro lado, ¿sí? Entonces acá vamos a tener, dijimos, vesículas, que son porciones de membrana. Esto si lo ven, es fosfolípido, así, de un lado y del otro, ¿sí? Y adentro del neurotransmisor. ¿Conocen algunos neurotransmisores que hayan escuchado? ¿Nunca? El de la urina neuromuscular. Adrenalina, dopamina, Serotonina, aceticolina. Aceticolina lo tienen que saber, el que más tienen que saber ahora. Hoy vamos a ver esto, aceticolina. Entonces volvemos. Este neurotransmisor está guardado en las vesículas, ¿sí? En el botón sináptico. Pero ¿qué pasó? Como hubo una despolarización, se abrieron los canales de calcio voltaje dependiente. Me entra calcio al botón sináptico. Este calcio lo que va a hacer
que es como una persona que empuja el auto. Se va a unir a estas vesículas y las va a transportar hacia la membrana basal, ¿sí? Se van a venir las vesículas y se van a unir. Como dijimos que esto es membrana, todo lo que rodea a la neurona es membrana, se va a adherir, que es lo mismo, es una membrana propia, ¿entienden? Entonces si se adhiere, está la vesícula, se adhiere a la membrana basal, se va a abrir. ¿Y qué va a hacer? Va a volcar el contenido de todos estos gránulos hacia un espacio. ¿Cómo se llama el espacio? Hendidura sináptica. Sí, cuando nosotros le pedimos que ustedes anoten las componentes de una sinapsis, tiene un botón presináptico, una hendidura sináptica y un botón postsináptico. ¿Sí? Esto entonces es pre. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta ahora? Bien. Entonces, si se va a unir esta vesícula a la membrana, porque es lo mismo, todo el mismo tipo de membrana, va a liberar estas sustancias. En este caso hablamos de un neurotransmisor que es la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, se libera acetilcolina a la hendidura sináptica o neural. Como es activa en el sistema nervioso, ¿qué va a hacer? Va a estimular el tejido que tiene ahí enfrente, que ¿qué es? El músculo, ¿sí? Entonces, esta acetilcolina se va a unir a otro tipo de canal. Es como un botón, digamos. Apoya y produce algo. Entonces, acá, si ven bien, hay distintos canales. Estos canales son canales también de iones. Y acá vuelve a entrar otro ion que antes era protagonista. En este caso es el sodio, ¿sí? Entonces, la acetilcolina viaja y se va a unir a estos canales. Así, como un botoncito, como yo les dije. Esta acetilcolina va a hacer que este canal se abra, que su compuerta se abra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el sodio? Va a entrar, ¿sí? Va a empezar a entrar a la célula. Y si entra sodio, ¿qué me va a producir en esta célula? Que es lo que vimos antes. Una despolarización. Entonces, adentro de esta miofibrilla, este potencial que estaba negativo se va a empezar a positivizar. ¿Por qué? Porque me entró sodio. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo acetilcolina estimulándome todos estos canales de sodio, llega a un punto que, como dijimos, un neurotransmisor tiene que parar. Entonces, en este caso va a venir una enzima, que se lo dice acá como un asterisco, que ¿alguien sabe cómo se llama? Fuerte. Bueno, casi todos los nombres de las enzimas es el nombre de lo que va a degradar ASA. Bueno, este caso se llama acetilcolinesterasa. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Qué va a hacer? Una vez que ya haya entrado el sodio y haya producido una despolarización en este botón postsináptico, la va a tener que cortar. Entonces, la acetilcolina va a ser escindida, es decir, si era una sustancia así, la corta a la mitad para que deje de ser activa, ¿sí? Y se va a dividir en acetato y colina, que son los dos constituyentes que se reabsorben y son usados para después. Entonces, si ya no tengo más acetilcolina que me estimule los canales, el canal se va a cerrar y el potencial va a volver a su mismo valor de antes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Esto sería más o menos lo que tenemos que ver hoy. No le vamos a dar mucho más porque le vamos a hacer más lío en la cabeza. ¿Sí? Algo para que se lleven para cerrarlo. Si yo produzco una despolarización acá, estoy hablando que esto es un músculo. Entonces acá adentro va a pasar otro tipo de cuestiones que van a hacer que se contraiga el músculo, ¿sí? Porque es una célula excitable como vimos al principio. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿entienden más o menos? ¿Tienen alguna preguntita? Acá cuando abre los canales de calcio y empieza a ingresar, ¿hay algún otro factor que hace con que las vesículas salen de...? Sí, por el caso interactúa con enzimas que son estructurales que mantienen la vesícula separada de la membrana. Porque uno de los seminarios, como se
jefe de la carta habló de algunos microtúbulos también que De microtúbulos y de proteínas que mantienen las vesículas unidas. Sí. Bueno, lo que hace el calcio es activar un mecanismo enzimático que corta esas anclas, digamos, como si fuese un ancla de un barco, lo corta. Entonces permite que se desplace y que vaya a la membrana basal y que puedan eliminar toda la cantidad de acetilcolina que tengan. Pero aquí se esto más que nada. Eso es lo importante. Pero tienen que tener eso sí o sí. Después los microtúbulos lo vemos. Está buenísimo, es muy interesante, ¿sí? Pero primero esto. De lo que nos faltó la pregunta que hicimos es la clasificación de la sinapsis, ¿sí? Vean que hay eléctrica y que hay químicas. Esto que vimos recién son químicas, porque se libera un neurotransmisor. En las eléctricas, como si hubiera un puente entre las dos, y en vez de la neurotransmisión, la corriente eléctrica pasa directamente de una a otra. Bien, última cuestión. Recuerden que esto es lo que sucede normalmente. Hay ciertas sustancias que uno, o porque las consume, o por déficit, no van a estar. Entonces hay gente que, por ejemplo, tiene déficit de esta enzima, acetilcolinesterasa, ¿sí? Entonces, se sigue secretando la acetilcolina y hay sobreestimulación que se dan espasmos. Esos espasmos son espasmos musculares. Si son espasmos musculares, puede llegar a los músculos laringeos. Si son espasmos musculares laringeos, me puede dar la muerte, ¿sí? Esa es la respuesta a su pregunta, ¿para qué carajo me sirve saber todo Exactamente. esto? ¿Cómo se mueve un guión que tiene una carga chiquitita que no pesa nada a través de una membrana? ¿Quién me cambia? Bueno, más allá de que primero tiene que saber, porque elegir una carrera que es muy interesante y le va a gustar un montón. Y segundo, para tener un montón de enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, el Botox. ¿Viste? La gente no se puede mover. Está todo tipo así. Sí, la gente que sí. Bueno, en el Botox, ¿qué haces? Haces que estas vesículas no puedan llegar a esta membrana. Entonces, los músculos quedan relajados siempre, por eso pueden contraer. Al estar relajado no hay arrugas. Las mujeres, exactamente, que se Sí. ponen el botox en la frente, los labios, entonces ¿qué hacen? Relajan el músculo, entonces la arruga se va, desaparece, ¿sí? Para que vean que todo esto tiene algunas aplicaciones y explica algunas patologías. ¿Sí? O hay otras enfermedades, la miastenia gravis, ¿la conocen? Está la persona que no se puede mover, postrada. Bueno, hay anticuerpos que genera la propia persona contra estos receptores de sodio, que son receptores nicotínicos, no sé si les dije el nombre, se llaman nicotínicos, ¿sí? Lo van a encontrar en los libros. Después lo van a ver bien. Entonces, ¿qué pasa? No hay contracción, porque hay bloqueo de la unión de la acetilcolina con los receptores, entonces nunca entra sodio y nunca se produce la contracción, ¿sí? Hasta acá. Bueno, ¿entendieron más o menos si llevan algo? ¿Bien? Cualquier cosa, lo pasan al libro y van a ver.